Bueno. Muy bien. Profe, perdón, una pregunta, me quedó una duda. Con los eicosanoides, las enzimas que aparecían era la fosfolipasa A2, la que antes aparecía la fosfolipasa normal, y había alguna más, algo de ciclo había dicho. La fosfolipasa A2 degrada el fosfolípido como Sí. tal. Y después, sobre el producto de ese fosfolípido, actúan la ciclooxigenasa y la lipooxigenasa, que son enzimas que sirven para obtener los tromboxanos y los leucotrienos y las prostaglandinas, que son mediadores químicos. Entonces, ¿todas las células son capaces de fabricar leucotrienos, tromboxanos y prostaglandinas? Sí, porque todas tienen fosfolípidos y todas tienen estas enzimas. Pero, de acuerdo al tipo de enzima específica, la ciclooxigenasa en realidad no es una sola, sino que hay subtipos de ciclooxigenasa. Entonces, de acuerdo a la ciclooxigenasa, se obtiene un tipo de prostaglandina determinada. O sea, las ciclooxigenasas sirven para formar prostaglandinas. La ciclooxigenasa, entonces, nos da distintos tipos de prostaglandina de acuerdo al subtipo de ciclooxigenasa que estemos usando. Y las prostaglandinas tienen distintas funciones. Las prostaglandinas pueden haber prostaglandinas, por ejemplo, que sirven para elevar la temperatura corporal, prostaglandinas que sirven para vasocontraer, prostaglandinas que sirven para vasodilatar. O sea que hay distintos tipos, distintas prostaglandinas. Son señalizadores, son señales. Son señales que fabrican células para otras células. Entonces, para eso sirven los eicosanoides en forma general. Son señales para producir efectos. Tienen función como una especie de función hormonal. A veces la función es local o a veces la función es general. Es decir, funcionan en el organismo en términos generales. Bueno, conclusión entonces, los eicosanoides provienen de los fosfolípidos y entonces ahí tenemos para qué se usan en parte también los fosfolípidos. Ahora nos quedan entonces los triglicéridos. Los triglicéridos son una moneda digamos, de energía. Es una moneda de cambio energético, pero no es la moneda ATP. Es una moneda es un billete que tiene otro valor y que no se puede usar directamente. Es decir, el ATP es la moneda energética de uso corriente, como si fuera el papel moneda. En cambio, los triglicéridos serían como cheques. No se pueden usar para cualquier cosa. No puedo usar un cheque para pagar una papa. En cambio, si uso las monedas, el dinero para pagar la papa, pero no puedo usar un cheque para pagar una papa o una nota de crédito para pagar una papa. Entonces, pero si el cheque lo puedo cambiar en dinero y puedo comprar más de una papa. O bueno, puede ser el cheque para comprar una papa, pero quiero decir que es una moneda de cambio un poco de otro tipo. Entonces, los triglicéridos pueden utilizarse como fuente energética cuando uno los degrada, o pueden utilizarse para formar, los triglicéridos pueden utilizarse para formar otras moléculas. Entonces, el catabolismo, yo al final no puse nada de esto. Ahí estamos. Entonces, bueno, ahí teníamos lo que contábamos hace un ratito, lipoproteínas, hígado, tejido adiposo. Bueno, ahí tenemos el catabolismo. El catabolismo que hace referencia al catabolismo de los triglicéridos. Los triglicéridos, por lipólisis, pueden ser transformados en ácidos grasos y glicerol. ¿Está bien? O glicerina, que es lo mismo. Por lipólisis. ¿Qué se puede hacer con el glicerol? Se puede transformar en ácido pirúvico, digamos, utilizando un proceso similar a la glucólisis,
el piruvato puede transformarse en acetil-CoA y entrar al ciclo de Krebs. También se puede utilizar el glicerol como fuente sustrato, o como sustrato sería, para formar glucosa. ¿Está bien? O sea que esto se puede hacer. ¿Quién hace principalmente estas cosas? El hígado. El hígado es quien puede hacer esto. El resto de las células no tienen el aparato enzimático para transformar el glicerol en glucosa. Pero lo que sí tienen todas las células es capacidad de tomar los ácidos grasos, o la mayoría de las células, y fraccionarlos en un proceso que se llama beta-oxidación, es decir, es un proceso de oxidación de los ácidos grasos. Como consecuencia de la beta-oxidación se obtiene acetil-CoA y se obtienen cuerpos cetónicos. El acetil-CoA de la beta-oxidación puede utilizarse para el ciclo de Krebs. ¿Está bien? Y el ciclo de Krebs nos va a dar NAD y FAD, que se utilizan para la cadena de transporte de electrones y por último obtención de energía. También el acetil-CoA se puede utilizar para sintetizar glucosa. Y el acetil-CoA se puede utilizar para sintetizar aminoácidos. Por último, los cuerpos cetónicos que se obtienen por degradación de los ácidos grasos, los cuerpos cetónicos, acá hay ejemplos, la acetona, el ácido acetoacético, el beta-hidroxibutírico, el alfa-glutírico, son entonces cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos pueden eliminarse o bien pueden eliminarse por degradación, se pueden eliminar por orina, se pueden degradar también y pueden ser utilizados como, en esa degradación pueden ser utilizados como fuente energética. En general no se los utiliza como fuente energética los cuerpos cetónicos, no se los utiliza, pero muchos órganos tienen capacidad para utilizarlos como fuente energética alternativa de última instancia, como por ejemplo el cerebro puede utilizar cuerpos cetónicos como fuente energética. Pero lo que sí sabemos es que cuando hay gran cantidad de lipólisis, hay mayor producción de beta-oxidación, y cuando hay mayor cantidad de beta-oxidación, no de lipólisis, cuando hay mayor cantidad de beta-oxidación, hay mayor producción de cuerpos cetónicos. Eso lo sabemos. Y aquellos que no pueden utilizar la glucosa y que utilizan como fuente energética principal los ácidos grasos, pueden tener en su cuerpo gran cantidad de cuerpos cetónicos. ¿Quiénes son esas personas que no pueden utilizar la glucosa bien como fuente energética? Empieza con día. Los diabéticos. Y termina con betes. Muy bien, diabetes. La diabetes, entonces, es una enfermedad en la cual la glucosa no se puede utilizar bien y entonces se utiliza como fuente energética. Se utiliza como fuente energética los triglicéridos y como consecuencia de esa utilización tengo la aparición de cuerpos cetónicos en el plasma en gran cantidad. Es decir, que el diabético es una persona que tiene estos cuerpos cetónicos un poquito más aumentados en su plasma de acuerdo a la cantidad de beta-oxidación que lleve a cabo. Si el diabético está controlado, esto no pasa. ¿Por qué? Porque en una diabetes controlada no hay necesidad de hacer mayor beta-oxidación que en un cuerpo normal. Bien, entonces degradación de los lípidos, degradación de los triglicéridos. Por último, tengo la lipogénesis o formación de triglicéridos, y a partir de muchos metabolitos, entonces, excepto para los ácidos grasos esenciales, a partir de diversos metabolitos puedo formar ácidos grasos que utilizo para la síntesis de triglicéridos. ¿Está bien? Bien. Los ácidos grasos esenciales no se pueden sintetizar en el organismo, ¿está bien? Requieren de aporte exógeno. ¿Está bien? ¿Qué significa esencial? Esencial significa que no lo podemos sintetizar, algo que no podemos sintetizar.
Entonces, los ácidos grasos que tenemos que comer sí o sí son esos ácidos grasos esenciales. Que en nuestro caso, en el humano, tenemos el ácido graso como ácidos grasos esenciales, antes eran 3, que era el ácido araquidónico, el linoleico y el linolénico. Y hoy consideramos como ácido graso esencial solamente al linoleico y al linolénico, que son ácidos grasos que no podemos fabricar. ¿Está bien? Entonces ahí tenemos los ácidos grasos, su síntesis. Entonces, síntesis de triglicéridos, perdón. ¿Quién hace síntesis de triglicéridos? Los puede sintetizar el hígado. El hígado puede sintetizar triglicéridos. En mucho menor medida el tejido adiposo. El tejido adiposo puede almacenarlos, pero no puede fabricar ácidos grasos, prácticamente. ¿De acuerdo? Muy bien. Nos quedan entonces las proteínas. Las proteínas. Bien. La proteína, entonces hablamos de metabolismo de glúcidos, hablamos de metabolismo de lípidos. Nos queda hablar de metabolismo entonces proteico. Proteínas son cadenas de aminoácidos. ¿Está bien? Las cadenas de aminoácidos. ¿Cómo las incorporamos a las cadenas de aminoácidos? Como aminoácidos libres, principalmente. ¿Hay algunas proteínas que se pueden absorber como tales? Sí, pequeñas proteínas. ¿Hay péptidos que se pueden absorber como tales? Sí, hay algunos péptidos que pueden absorberse como péptidos. Pero en términos generales, la proteína nosotros la absorbemos como aminoácido. ¿De acuerdo? Los aminoácidos. Entonces, los aminoácidos atraviesan la membrana del enterocito y llegan justamente adentro del enterocito. Luego pasan por difusión a la vellosidad y luego por difusión a la sangre. Bien. ¿Cómo entra el enterocito a la célula? Perdón, ¿cómo entra el aminoácido al enterocito? Entra por cotransporte asociado al sodio. Muy bien. Entonces ya tengo el aminoácido en el intestino, cotransporte asociado al sodio, entra el enterocito, difusión al intersticio de la vellosidad, difusión al plasma y al torrente sanguíneo, pero no al general, primero al hígado. Y entonces el hígado es el primer regulador o el primer paso, constituye el paso de los aminoácidos, de la sangre con aminoácidos por el hígado, constituye el primer paso del metabolismo de las proteínas. ¿Qué puede hacer el hígado con las proteínas? Bueno, con los aminoácidos. Los captura del plasma. Captura los aminoácidos del plasma. ¿Está bien? ¿Y qué hace con esos aminoácidos? Hace proteínas. Para eso utiliza a los aminoácidos, para hacer proteínas. Es decir, ensambla los aminoácidos y fabrica proteínas. El hígado fabrica muchas proteínas plasmáticas. Quiero que me nombren, entre todos, sin repetir y sin soplar, en el término de 1 minuto, 5 proteínas plasmáticas. Hemoglobina. ¿Cómo? Hemoglobina. Sí, espere, 5 proteínas plasmáticas fabricadas por el hígado. La hemoglobina está en el plasma, no fabricada por el hígado. 5 proteínas que pudo haber fabricado el hígado. A ver si se les ocurre. Hay una que la conoce todo el mundo, que empieza con al y termina con búmina. La albúmina, bien. La albúmina, todo el mundo conocía la palabra albúmina, ¿correcto? ¿O no? Sí, sí. Sí. La albúmina la fabrica el hígado. Podemos nombrar proteínas de coagulación. Proteínas de la coagulación. ¿Está bien? Por ahí conocían, por ahí no. Bueno, proteínas de coagulación, por ejemplo, la protrombina es una proteína fabricada por el hígado. El plasminógeno lo fabrica el hígado. ¿Está bien? Proteínas entonces de la coagulación. Proteínas de complemento, que es un sistema
que interviene en procesos inflamatorios. ¿Está bien? Se llaman las proteínas de complemento, empiezan con la letra C, entonces tenemos factor C1, C2, C3, bueno, factores de complemento, que son varios, no uno, por llamar. Entonces, factores de complemento fabricados por el hígado. Angiotensinógeno, para transformarlo en angiotensina. Bueno, está bien. Otro que interviene en la regulación de la presión arterial. Nosotros cuando hablamos de regulación de presión arterial, mencionamos el angiotensinógeno que se transforma en angiotensina. Bueno, el angiotensinógeno lo fabrica el hígado. Proteínas de transporte, como la proteína transportadora de vitamina A, la proteína transportadora de retinol. Por nombrar 5, podemos nombrar muchas más, pero nombramos 5 proteínas que fabrica el hígado y las libera al plasma constantemente. O sea que tenemos proteínas sintetizadas por el hígado en el plasma. ¿De acuerdo? Además de fabricar sus propias proteínas estructurales y de sus propias enzimas. Es decir, que el hígado fabrica una serie de proteínas con los aminoácidos que recibe. Pero no es lo único que hace, sino que además los aminoácidos los puede utilizar para formar glucosa. Es decir, que a partir del aminoácido el hígado puede obtener glucosa y liberarla al torrente sanguíneo. También el excedente de aminoácidos los puede transformar en ácidos grasos. ¿Está bien? Y además, el hígado puede hacer una tarea que no hace ninguna otra parte del cuerpo, que es la transaminación y la desaminación. Es decir, el aminoácido le puede sacar su grupo amino y transformarlo en un cetoácido, en un ácido, simplemente porque aminoácido, al sacarle la función amina, al desaminarlo, lo transforma en un ácido. Y además puede hacer, decimos, la transaminación. ¿Qué es transaminación? Tomar un aminoácido, tomar un ácido y sacarle al aminoácido el grupo amino y pasárselo al ácido, entonces puede fabricar aminoácidos. Es decir, por transaminación yo puedo obtener, a partir de moléculas ácidas, puedo obtener aminoácidos. Es decir, transaminar, sacarle un aminoácido, el grupo amino, y ponérselo a otra molécula para transformarla en aminoácido. Entonces, el hígado puede transaminar, el hígado puede desaminar, es sacar el aminoácido. Por ejemplo, para poder fabricar glucosa con un aminoácido, lo primero que hay que hacer es desaminarlo, es decir, transformarlo en una cadena de carbonos sin grupo amino. Bueno, eso lo hace el hígado. O sea que el hígado puede entonces desaminar, puede transaminar. Entonces, ¿qué hace el hígado con los aminoácidos? Puede modificarlos. Puede modificar los aminoácidos o puede ensamblarlos y formar proteínas. Cuando forma proteínas, decimos que a eso le llamamos anabolismo proteico. Bueno, y acá lo tenemos, el anabolismo proteico. ¿El hígado puede hacer anabolismo proteico? Sí. Otras sí. Nosotros no estamos viendo nada. No, porque no le pasé todavía nada. Ahora se lo paso. Dale. Espérate. Una consulta, Héctor. Con respecto a lo de recién, los aminoácidos pueden formar glucosa, o sea, en el hígado, pero también pueden formar ácidos grasos. Sí. ¿Por qué? ¿Es aleatorio o depende de algo? ¿O en algún momento se forma una cosa y después se forma otra? Claro. Eso, es decir, pueden utilizarse como cetoácido, se puede utilizar para formar los ácidos grasos. Ahora te lo muestro en la diapositiva y lo vamos conversando. Espera un segundito. El cetoácido correspondiente. Mira. Ahora sí. Ahora sí les estoy compartiendo. ¿Es correcto? Sí. Muy bien. Sí. Bien, perfecto. No quería poner la diapositiva para que entendamos un poco la charla y ahora meto la diapositiva. Entonces decía, el hígado puede hacer todo esto que les voy a mostrar ahora, pero recordar que el hígado no es el único órgano que fabrica proteínas. Entonces,
decía, el primer paso hepático induce al hígado a hacer cosas, pero ojo, porque no es el único órgano que hace la proteína. Entonces tenemos proteínas, anabolismo. Los aminoácidos se usan para sintetizar proteínas. ¿El hígado hace eso? Sí. ¿Y fabrica proteínas plasmáticas? Sí. Perfecto. Pero otras células fabrican proteínas para ellas mismas. ¿Está bien? Proteínas, ¿para qué sirven las proteínas? A ver, funciones de proteínas. Para la membrana, transportar. Para la membrana, por ejemplo, para transportar. Bueno, un ejemplo sería Una apoproteína. la apoproteína no es para transportar a través de la membrana. O sea, si decimos transporte a través de la membrana, Las proteínas integrales. O las periféricas. son proteínas integrales o periféricas. ¿Y algún ejemplo? Vimos alguno. Bomba sodio-potasio. Bueno, una bomba de sodio-potasio es una proteína para pasaje a través de la membrana, está bien, eso está bien. Y si no, nosotros hablamos de proteínas transportadoras de tipo GLUT. ¿Para qué sirven las GLUT? Para pasar del enterocito. ¿Pero qué materia pasean? ¿Qué es lo que transportan? Glucosa. Glúcido. La glucosa de un lado al otro de la membrana, eso transportan, glucosa. ¿Está bien? Entonces, funciones de proteína, transporte, ¿qué más? Transporte a través de una membrana, ¿qué más? Estructura. Bueno, estructura, por ejemplo, citoesqueleto, podríamos decir. O parte, bueno, también las proteínas forman parte estructural de la membrana, pero tienen una función. Pero el citoesqueleto, la función es estructura. ¿Qué más? Las globulares o fibrilares. Bueno, globular o fibrilar es la forma. Las fibrilares pueden ser citoesqueleto, pero no dice la función. Contracción puede ser. Contracción muscular o desplazamiento de una célula, motilidad. ¿Qué más? Me falta una muy importante que quiero que me nombre. Actividad. Enzimática. Enzimática. Enzima. Ah, ¿Está bien? Enzimas. Las proteínas son enzimas. Son enzima, transporte a través del plasma, ¿no es cierto? Transporte, señalización, hormonas que son proteínas. ¿Está bien? O sea, las funciones de la proteína hay que fabricarla permanentemente. Y todas las células fabrican proteínas. ¿Dónde se fabrican las proteínas? Y con eso terminamos porque ya son las 11. ¿Dónde se fabrican las proteínas? retículo endoplasmático rugoso. Bueno, en el retículo endoplasmático rugoso se fabrican proteínas, pero en realidad quien fabrica las proteínas, ¿quiénes son? Ribosoma. Ribosomas. Los ribosomas. Cuando están pegados al retículo endoplasmático rugoso, por supuesto caen las proteínas dentro del retículo endoplasmático rugoso, pero las ribosomas también pueden estar libres. O sea que el aparato ensamblador de proteína, el aparato que ensambla un aminoácido con el otro, es el ribosoma, que puede estar unido al retículo endoplásmico o puede estar libre. ¿Está bien? Y ese ribosoma está en todas las células porque es una organela, una organela corpuscular de cualquier célula. Bueno, hasta ahí llegamos. El domingo charlamos un poco más, profundizamos esto de las proteínas y la semana que viene lo vemos de vuelta y vemos cómo es la cosa. Muy bien, gente, nos estamos viendo. Perfecto. Chao, gracias. Gracias. Perfecto. Chao, gracias. Chao, gracias.